En esta clase vamos a hablar acerca de los brazos rígidos y su incidencia en el análisis estructural. Comencemos hablando acerca del brazo rígido. Pues el brazo rígido representa la parte indeformable o infinitamente rígida que existe entre la unión de elementos estructurales del tipo frame. Por ejemplo, aquí tenemos una columna, que es un elemento frame. Aquí tenemos una viga, que también es un elemento frame. Y aquí tenemos otra columna que llega a ser otro elemento tipo frame. Entonces existe la unión o ese volumen de unión, de intersección en esta zona, que es la zona que se puede considerar como una zona rígida o infinitamente rígida o indeformable, ¿no? En esta zona de acá. Entonces, para eso voy a desplegar esta gráfica y vamos a ubicarnos en este lugar. Fíjate que aquí tengo yo una columna en el cual está llegando una viga, se une una viga, ¿no? Estamos en un entrepiso. Podríamos decir que la viga penetra a esta columna y claro, su comportamiento estructural podría asemejarse como que esa viga está empotrada en esta columna. No estoy hablando de apoyo, estoy hablando de un comportamiento estructural. Entonces podemos decir que esa columna o esa viga ha quedado empotrada en nuestra columna, por lo tanto ese nodo de intersección de la columna con la viga, pues llega a ser una zona infinitamente rígida o una zona indeformable, justamente porque estamos analizando como si esa viga estaría empotrada en esa columna. Pero recuerdo, no estoy hablando acerca de los apoyos, estamos hablando acerca del comportamiento estructural. Es como si fuera un empotrado. Bueno, además de que en esa zona de intersección, que podemos visualizar también aquí abajo, ¿no? Podemos visualizar en esa zona de intersección o esa zona rígida depende pues de la geometría de la intersección de nuestros elementos frame. O sea, va a depender de la sección de la columna y va a depender también de la sección de nuestra viga. Sin embargo, podemos analizar como si fuera una zona sumamente rígida o infinitamente rígida, es decir, que no se va a deformar. Se nos permite hacer esa suposición justamente porque estamos hablando como si fuera ese comportamiento de ahí. Sin embargo, sabemos que no puede existir un material realmente infinitamente rígido o indeformable. Todos los materiales se van a deformar. Por lo tanto, podemos nosotros modificar o podemos nosotros dar un valor de cuán rígido queremos que sea ese comportamiento en ese nodo, ¿no? Podemos decir cuán rígido. O sea, 100% sería un comportamiento infinitamente rígido y 0% un comportamiento que no tenga o no sea considerado como una zona rígida, ¿no? Luego vamos a seguir leyendo. Entonces, una de las razones para la asignación del brazo rígido es para calcular los esfuerzos en las caras de los elementos, además de que dichos valores de esfuerzos y deformaciones también dependen de la zona rígida y de cuán rígida sea la zona en consideración. Es decir, el comportamiento estructural de este pórtico que tenemos aquí, ¿no? Se va a ver afectado justamente por el valor del factor de zona rígida que nosotros apliquemos en esa zona. Es decir, podemos trabajar con una rigidez al 100%, el comportamiento estructural va a ser de una manera, podemos trabajar con una rigidez de esa zona al 50% y el comportamiento va a ser de otra forma. ¿A qué va esto? Justamente a esta gráfica que tengo aquí abajo. Por ejemplo, fíjate, podemos tener aquí una viga que tenemos acá empotrada a una roca. Ahí tenemos una viga empotrada a una roca. Entonces esa zona, como es una roca, va a ser una zona bien rígida. Entonces, por lo tanto, se puede comportar como un empotramiento. No es un empotramiento, pero hecho en roca. Por lo tanto, la deformación que va a existir acá, ¿no? La deformación que va a existir acá va a ser pues muy, muy pequeña la deformación aquí, porque la roca casi tiene una rigidez muy elevada. Sin embargo, no es lo mismo hacer ese empotramiento con esa viga que tener una viga empotrada también. Fíjate que estoy empotrando nuevamente, pero en este caso en un suelo. Entonces va a ser un comportamiento menos rígido, ¿no? Por más que sea empotrado. Por lo tanto, el comportamiento que voy a tener en esa zona, pues ya va a ser diferente al que teníamos el empotrado en una roca, ¿no? Claramente en la de abajo, cuando empotramos en un suelo, en ese lugar pues va a existir liberación de momento porque la viga se va a deformar, va a haber deformación en esa zona, ¿no? Entonces el comportamiento estructural entre ambos va a ser diferente. Y esa es la idea
de cuánto tenemos que asignar como factor de zona rígida en ese nodo o en esa intersección de esos elementos estructurales, ¿no? Aquí no estoy hablando de empotramiento, eso solamente es un ejemplo para ver cómo es que incide ese factor de zona rígida, ¿no? Puede trabajar al 100%, puede trabajar menor al 100%. Esa es la idea. Bueno, sigamos hablando. Ahora, para definir y asignar el brazo rígido, se debe definir el factor de zona rígida, lo que hablamos, que va del 0 al 100%. Y además, la longitud de la zona rígida. Un valor recomendado para el Rigid Zone Factor, o sea, para el factor de zona rígida, es del 50%, generalmente en estructuras de concreto. En ningún caso debe tomarse el 100%. Vamos a chequear esta parte. Resulta que sabemos que la intersección de los elementos frame llega a ser pues esta zona que estoy dibujando. Esa zona se va a intersectar. Sin embargo, nosotros en el modelo estructural, en un software, podemos definir o hacer que ese nodo o el volumen de intersección que va a ser considerado como rígido pues sea menor. Podemos definir más pequeñito, o podemos hacerlo más pequeño, o incluso podemos hacer pues mucho más grande, incluso que salga de esa zona. Podemos decir al programa de análisis estructural que nos considere una sección o un volumen de intersección más grande. Eso tiene que ver justamente con la longitud de la zona rígida, ¿no? ¿Por qué con la longitud? Bueno, repito, porque podemos, en este caso, en el tema de la viga, esta es su longitud. La longitud real sería esta de acá, que va desde ahí hasta acá. Es la longitud de zona rígida en la viga. Para la columna, esta es la longitud de zona rígida para nuestra columna. Ahí está, ¿no? Es la longitud de zona rígida de nuestra columna. Sin embargo, nosotros podemos modificar para que eso sea más grande o más pequeño. Sin embargo, lo ideal, obviamente, es cubrir toda la zona que se está intersectando, ¿no? Hacer que la longitud cubra toda la zona que se está intersectando. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que llegar. Entonces, cuando definamos la longitud de zona rígida, tanto para la viga y para la columna, pues tenemos que asegurarnos de que esa longitud cubra todo este volumen que tenemos de intersección. No más que eso, tampoco menos que eso. Podemos hacerlo más, podemos hacerlo menos, claro que sí. Sin embargo, ya sale de la realidad de nuestro modelo, del edificio que queremos representar. Bueno, ahora, volviendo al tema de que una de las razones de la asignación de brazo rígido es para calcular los esfuerzos en la cara de los elementos. Eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Bueno, primeramente vamos a ver qué nos dice el código ACI sobre los brazos rígidos. Vamos a ir al apartado 6.6, específicamente en 6.6.2.3, inciso B. Nos dice que en pórticos o construcción continua se permite suponer que las zonas o las regiones de intersección de los miembros son rígidos. Justamente esa es la razón por la cual nosotros tenemos que asignar la zona rígida o el brazo rígido a nuestros elementos tipo frame. Porque aquí mismo nos dice que se permite suponer que esas zonas o regiones de intersección de los miembros pues son unas zonas rígidas. Ahora vamos a leer un poco acerca del fabricante de los programas de CSI como SAP, ETAP, SACE y CSI Bridge, que es para puentes. Aquí nos dice que el valor por defecto de zona rígida es 0, ¿no? Siendo el valor máximo la unidad, ¿no es cierto? Además que es deber del ingeniero seleccionar un valor apropiado para el valor de la zona rígida, que va a estar justamente entre 0 y 1 o 0 y 100%, que es lo mismo, ¿no? Además de que este valor o la zona rígida depende netamente de la geometría de la conexión. Sección de la viga, sección de la columna, ¿no? Entonces, un valor típico para la zona rígida no debe exceder el 0.5, o sea, el 50%. Es una recomendación que nos da el propio fabricante de la familia de SAP, ETAP, SACE y CSI Bridge. Eso se encuentra en el capítulo 7, en la página 129 del documento proporcionado por CSI, ¿no? Eso se puede descargar directamente de los programas. Entonces, aquí estamos viendo algo muy importante, ¿no? Primeramente, de que nos dice que el valor del factor de zona rígida depende netamente del criterio del ingeniero calculista, del ingeniero estructural. Y además nos da una recomendación
de que no debe exceder el valor de 0.5, o sea, el 50%. Entonces, una gran parte o muchos ingenieros, estructuristas y calculistas, como un valor del factor de zona rígida, justamente ocupan el 50%. Sin embargo, eso no es una regla, es una recomendación. Ya luego, con la experiencia, uno puede asumir una zona rígida del 60%, del 40%, ¿no? Dependiendo de la experiencia en campo. Sin embargo, como un valor primario, un valor muy recomendable, podemos asumir nosotros 50% y es lo que vamos a asumir en este curso. Ahora vamos a ver un poco más acerca de la incidencia en el análisis estructural y vamos a entender a qué se refiere con calcular los esfuerzos en la cara de los elementos. Entonces, para eso volvemos a esta presentación y vamos a ver. Aquí tenemos un pórtico, 2 columnas con su viga conectada. Este sistema claramente no tiene asignación de brazo rígido. En este sistema no se ha asignado el brazo rígido, o sea que está al 0%. Entonces vamos a ver aquí abajo el otro pórtico, la misma sección, la misma carga, el mismo material, pero con un brazo rígido del 50%, o la zona rígida al 50%, y aquí con una zona rígida al 100%. Todos del mismo material, las mismas secciones, las mismas dimensiones, sometido al mismo sistema de carga. Aquí podemos ver ya el modelo alámbrico. Fíjate que cuando no asignamos brazo rígido, la estructura o el elemento alámbrico queda así limpio. Sin embargo, cuando hacemos la asignación de un brazo rígido, fíjate el símbolo que se coloca ahí una sección negrita más gruesita. Eso indica que a esos elementos, tanto viga como columna, se han asignado un valor o un factor de zona rígida. Ahí está. Vamos a ver la deformada. Fíjate que en el que no tiene asignación de brazo rígido, la deformada es mayor, ¿no? Claramente mayor, porque en esa zona de intersección no se ha asignado como zona rígida. O sea, se permite mayor deformación, ¿no? Y libera esfuerzos. Lo propio aquí, en el 50% la deformación ya es menor, fíjate, es menor la deformación, porque aquí en esa zona estamos asumiendo un 50% de la zona rígida. Y finalmente para el 100% la deformación es mucho menor, ¿no? Claramente porque en esta zona se está asumiendo un valor de un brazo rígido al 100%. Repito, no estamos hablando de apoyos, estamos hablando de esa zona de intersección que se considera como una zona rígida. Eso ya estamos viendo la primera incidencia, que es en las deformaciones. Luego vamos a ver el diagrama de los momentos. Fíjate que aquí tenemos un cierto diagrama de momento con sus respectivos valores. Aquí tenemos un 0,49 tonelada fuerza por metro con momento negativo, y aquí tenemos 0,27. Aquí tenemos las cortantes, aquí tenemos 0,76 y aquí también 0,76. Eso para el lado que no tiene brazo rígido. Ahora al 50% tenemos este comportamiento. Y fíjate que el momento ya no está llegando justamente en el extremo de la viga ni en el extremo de la columna. O sea, no estamos en este punto. Se está calculando un poco más hacia la derecha y un poco más hacia abajo en la columna. O sea, se está calculando exactamente en ese lugar donde acaba el brazo rígido. Ahí se está calculando el momento, lo propio en el lado de la columna. Se calcula aquí, en esta zona, el momento, y en esa zona. O sea, los esfuerzos se calculan en esos lugares que tienen que ver con la cara de nuestros elementos. Voy a hacer esto y voy a borrar todo esto que tenemos acá. O sea, estamos calculando estos esfuerzos justamente en la cara. Ahí, en esa sección estamos calculando de la viga. O sea, estamos calculando el momento en esa sección de la viga y en esa sección de nuestra columna. Así, ¿no? Estamos calculando en esa zona. Entonces, justamente eso tiene que ver con una de las razones para asignar los brazos rígidos, para poder calcular los momentos y cortantes, o los esfuerzos en resumen, en la cara de nuestros elementos estructurales. Ahí está. Lo propio, vamos a ver ahora las cortantes, y finalmente para el brazo rígido al 100%, los momentos y sus respectivas cortantes. Fíjate que los valores de los momentos y valores de las cortantes están cambiando. Justamente el brazo rígido, la asignación de los brazos rígidos, modifica o altera o incide en el comportamiento estructural de nuestros elementos. Ahí tenemos entonces esa variación, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere cuando decimos que calculen la cara del elemento, justamente porque esta distancia, vamos a decir, que está aquí,
Eso de ahí justamente es esta misma distancia que tenemos ahí. O sea, está calculando justamente en esa zona nuestros esfuerzos, ¿no? Los momentos está calculando en esa zona, en esa cara, ¿no? Tanto en la columna como en nuestra viga. Y ahora vamos a ver la última diapositiva. Justamente habla acerca de lo que hicimos en un instante. Vamos a ver los requerimientos en el código ACI 318.19. Fíjate, si hablamos el apartado 842, estamos hablando del momento mayorado en losas, ¿no? En este caso nos dice, para losas construidas íntegramente con sus apoyos, se permite calcular el momento último en los apoyos en la cara del apoyo. O sea, nos está pidiendo que los momentos calculemos en la cara de los elementos. Podemos ir viendo más cosas, por ejemplo, el apartado 9, que habla de vigas, en 942, igual habla del momento mayorado. En vigas construidas íntegramente con sus apoyos, se puede calcular el momento último en los apoyos en la cara justamente de los apoyos. Lo propio en 9431 para cortante mayorada, en las vigas construidas íntegramente con sus apoyos, con la cortante última BU, se puede calcular en la cara del apoyo. Lo propio para torsión, podemos ir viendo más citas del código ACI donde nos pide calcular o se solicita calcular o tener los esfuerzos justamente en la cara de los apoyos. ¿Por qué? Porque llega a ser una zona también crítica. Vamos a ver más adelante justamente más acerca de ese tema. Bueno, sin más, eso podemos hablar acerca de los brazos rígidos. Primeramente, de que el brazo rígido está presente en la zona de intersección de los elementos tipo frame. Segundo, de que la zona rígida depende de la geometría de nuestros elementos, tanto de vigas como columnas. Tercero, nosotros somos los encargados de definir qué tan rígido o cuál es el factor de zona rígida que queremos aplicar en ese nudo, sea el 0%, 50, 100%. En el curso vamos a aplicar el valor recomendado, que es el 50%, y uno de los valores muy usados, que es el 50%. Y cuarto, para finalizar, de que además los brazos rígidos, aparte de modificar el comportamiento estructural, también nos sirve para calcular los esfuerzos, las solicitaciones en las caras de nuestros elementos estructurales. Finalmente, voy a realizar un comentario de por qué no debemos asignar un brazo rígido al 100%. Recordemos que en el modelo estructural tratamos de representar lo más que se pueda la realidad, es decir, el comportamiento en el modelo estructural tiene que ser muy similar al comportamiento de nuestro edificio ya construido. No, esa es la idea cuando hacemos un modelo estructural. Entonces, ¿por qué no podemos o no debemos asignar un brazo rígido al 100%? Bueno, porque es un caso muy ideal, lo cual es sumamente difícil de garantizar, o sea, de poder lograr el brazo rígido al 100%. Primeramente, de que cuando vaciamos la columna y la viga, pues nuestros encofrados deberían ser exactamente perfectos en sus dimensiones para que las dimensiones del elemento construido sean iguales a las dimensiones del modelo. Por otra parte, el fraguado del material, que es el concreto, el mortero o el hormigón, pues también incide justamente en el comportamiento estructural. Luego tenemos también la incidencia de los rayos solares, la incidencia del medio ambiente, la temperatura, la contracción y la retracción, que van a producir fisuramientos en nuestros elementos de concreto, ¿no? Sabemos que nosotros diseñamos los elementos para que se fisuren. Entonces, por lo tanto, no se puede garantizar que en esa zona, en ese nudo, exista un comportamiento rígido al 100%. Por lo tanto, nosotros consideramos un brazo rígido, por ejemplo, recomendado al 50%, que es un valor que sí se puede alcanzar en campo, ¿no? Ya teniendo en cuenta todo lo que he mencionado, ¿no? El tema de la geometría de nuestra sección, que el fraguado interfiere en el comportamiento estructural, la contracción y retracción producto del cambio de temperatura, bueno, va a alterar o va a producir fisuras en nuestro elemento estructural. Entonces, por eso no debemos asignar un brazo rígido al 100% porque no se puede garantizar en la obra, ¿no? En cambio, un 50%, eso sí se puede garantizar en la obra, ¿no? Entonces, ahí va lo que le decía, de que una recomendación de un brazo rígido es al 50%, 0.5.
¿no? Luego, con experiencia, uno ya puede asumir un poco más, al 60%, o bajar un poco al 40%, ya va a depender netamente de la experiencia del ingeniero calculista.